Los que deseen leer conmigo y si no, muy juiciositos allí escuchar la palabra del Señor, que vamos a leer allí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, el verso 3. Capítulo 10, versículo 3, que nos dice de la siguiente manera. Nos dice, verso 3, es cierto. Verso 3, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Fíjense en lo que es evidente. Si alguno está seguro de ser de Cristo, debe tener en cuenta que también nosotros somos de Cristo. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor por su palabra, que es maravillosa cada día. Así que estamos con nuestro tema de los días jueves, mi vida peldaño tras peldaño. Cómo hemos venido haciendo un proceso en nuestras vidas, o cómo Dios ha venido haciendo un proceso en nuestras vidas para llegar hasta donde hemos llegado, y el propósito nuestro es llegar a heredar la vida eterna. Así que nada ni nadie puede impedir, te puede impedir a ti, me puede impedir a mí, que sigamos ese proceso de crecimiento, que podamos seguir corriendo este camino, recorriendo este camino que el Señor nos ha regalado. El Señor nos ha puesto enfrente un camino, una escalera, la cual tenemos que irla subiendo peldaño tras peldaño hasta poder llegar a la patria celestial. Nosotros miramos, hermanos, que hay muchas cosas en nuestra vida física, en nuestra vida natural, que es para asimilarla, que es para analizarla con nuestra vida espiritual. Y la misma palabra del Señor allí no lo está recordando, nos lo está diciendo. Dice que, o más bien, nosotros miramos, somos conocedores de eso, que un niño cuando nace, en el momento de nacer, no nace ya con bigote, ni sale de una vez corriendo, ni tan pronto el niño nace le podemos meter una cucharada de frijoles. Hay que esperar que ese niño vaya teniendo un proceso lento, que vaya creciendo, y a medida que ese niño va creciendo, entonces va teniendo un desarrollo y se le va viendo cómo su aspecto físico va cambiando, cómo su aspecto emocional va cambiando, cómo ya un niño cuando tiene 5 o 6 años ya no se le está alimentando con leche materna, no se le está alimentando con un biberón, con un tetero, sino que cuando ya el niño es un niño de algunos años, ya ahí sí le podemos estar dando comida sólida, ya le podemos dar de comer frijoles y no le van a hacer daño. Ya el niño puede salir corriendo solito sin la ayuda de mamá, pero mientras es pequeño, miramos cómo debe de tener un proceso para su buen desarrollo y su buen
crecimiento. Así es nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual. De igual manera, hemos venido haciendo un recorrido, hemos venido caminando peldaño tras peldaño para poder llegar, como dije antes, hasta donde hemos llegado y poder permanecer, seguir caminando, seguir recorriendo este camino para poder llegar a la vida eterna. Yo creo que es una bendición de parte de nuestro Dios, que sea Él el que nos haya revelado ese plan de salvación, que nos haya dado a entender este maravilloso camino. Pero necesitamos en una manera especial poder seguir haciendo ese recorrido y que estemos dispuestos a sacrificar en nuestras vidas aquellas altanerías, aquellas cosas de la desobediencia que a veces no nos dejan doblegar a la presencia del Señor. Nosotros debemos seguir, como dice la palabra, el apóstol Pablo allí, y debemos estar dispuestos a castigar toda desobediencia. Y por allí en otro versículo habla de la altivez, de la arrogancia, a derribar todo argumento y a derribar la altivez que se presenta muchas veces en nosotros como seres humanos. Entonces, esa altivez, esa arrogancia, este orgullo, muchas veces no permite que nosotros podamos ser esos grandes líderes o esos grandes hombres de Dios para poder enseñar a una humanidad que del Señor se aprende la obediencia, que de Dios, que del Señor Jesucristo viene y se aprende la humildad. De modo que es el Señor el que nos está haciendo cada día un llamado a través de su palabra a practicar la humildad, y la humildad se va perfeccionando en nuestras vidas es a través de la práctica, a través de nosotros poder decidirnos a ser obedientes y a derribar y a sacrificar, a crucificar toda altivez y todo aquello que en nuestras vidas no nos deja progresar, no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, porque a veces pensamos tener la razón, porque a veces no nos queremos dejar edificar por la palabra del Señor. A veces llega el momento en que nosotros pensamos que ya no las sabemos todas, y eso no es así, hermanos. Nunca, jamás no las vamos a saber todas. Estamos en un proceso de crecimiento y vamos a llegar un día a la perfección, pero cuando ya estemos en la presencia de Cristo. Mientras estemos en este mundo, debemos todos los días ir creciendo, debemos todos los días estar dispuestos para seguir la palabra del Señor. Por allí vamos a leer otro versículo en Gálatas, capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas, el verso 19, que también el apóstol Pablo nos dice: el verso 19 nos dice así: hijitos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. Bueno, hace algunos días les estaba hablando que el apóstol Pablo por allí estaba, en muchos de sus capítulos, estaba hablando de una manera en exhortación y amonestación. El apóstol Pablo
es de los hombres que ha estado a veces, fue de los que estuvieron exhortando y amonestando duramente a la iglesia en Corinto y también a la iglesia de los Gálatas, porque había muchas cosas que él veía que todavía Cristo no había sido formado en la vida de estos hombres como iglesia del Señor. Y entonces dice el apóstol, otra vez sufro dolores de parto. ¿Por qué sufría dolores de parto el apóstol Pablo? Porque veía que todavía Cristo no había sido formado en la vida de esos creyentes, porque todavía Cristo no había sido formado en la vida de esa iglesia. Y me atrevo a decir que también nosotros, los líderes que amamos a la iglesia del Señor, que amamos a esos hermanos que están caminando también junto con nosotros, que estamos caminando y recorriendo un mismo camino, que vamos con una misma meta, que es de heredar la vida eterna, pero a veces nos da dolores de parto. Sentimos dolor en nuestra vida de ver que muchas veces el Señor no ha sido formado en algunos miembros de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, porque a alguien de la iglesia se le ocurrió hacer algo, se le ocurrió hacer o vivir de tal manera dentro de la iglesia, entonces nosotros corremos en el mismo desenfreno que la otra persona, porque dice, si fulanito siendo de la iglesia hace esto o aquello, yo también lo puedo hacer. Y me pregunto, si Cristo está formado, bien formado ya en tu vida, si Cristo ya está resplandeciendo en tu vida, yo creo que nosotros no nos podemos dejar mover por la condición de otro hermano que quizás es débil en la fe o que quizás ya está declinando su vida espiritual, que quizás ya no es un hermano que está con la misma expectativa de llegar a la vida eterna, y de pronto nosotros de alguna manera o alguien dentro de la iglesia se puede dejar contaminar porque mi hermano está haciendo o está diciendo esta o otra cosa. Pero mis hermanos, yo les invito en el nombre del Señor Jesús para que usted que ha conocido la palabra del Señor pueda permanecer firme, como dice por allí también un hombre en la palabra del Señor. Preguntad por la senda antigua y caminad por el buen camino. Hoy en día el hombre se está creando sus propios caminos. Hoy en día el hombre está inventando y creando sus propios caminos porque cada quien quiere vivir a su amaño, porque cada quien quiere vivir de la manera que le place, porque cada quien, en estos momentos, cada quien, de alguna manera, se quiere inventar su propio evangelio, se quiere inventar sus propias reglas para así poder vivir de cualquier manera dentro de la iglesia. Cuando el Señor nos tiene unos parámetros, cuando el Señor nos tiene unos estatutos, cuando el Señor nos ha colocado allí unas reglas, pero no tanto reglas humanas que a veces nosotros nos las inventamos, porque a veces decimos, no, es que yo tengo que hacer, vestir de esta y de esta manera, pero puedo odiar a mi hermano y le puedo hacer mal a mi hermano. No, hermano, la palabra del Señor dice que haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, no podemos correr de la misma manera que otros están corriendo, sin saber si ese otro que va corriendo más adelante se va a tropezar y no va a poder seguir. De modo que usted y yo permitamos que Cristo sea formado en nuestras vidas para poder avanzar con paso firme, con paso seguro,
que así no vayamos corriendo, sino que vayamos con pasos lentos, pero pasos seguros, obedeciendo a la palabra del Señor, no mandamientos de hombres, sino a la palabra del Señor. Y cada día le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría y que el Señor Jesús sea formado en cada una de nuestras vidas para así poder seguir recorriendo este camino, para poder seguir subiendo esta escalera, peldaño tras peldaño, hasta que un día podamos llegar a la presencia del Señor. Así que, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa.